Bienvenidos amantes de lo psicocorporal. En esta ocasión os traigo un vídeo que va a servir como introducción al análisis bioenergético, también llamado bioenergética. Y mi intención es seguir haciendo vídeos en los que voy a ir explicando uno por uno cuáles son los diferentes caracteres que existen de acuerdo con el análisis bioenergético. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, por el canal de YouTube, y tenía ganas era como una tarea pendiente esto de hablar un poquito más sobre el análisis bioenergético, que es como una de las grandes fuentes, madres de lo que es la terapia psicocorporal. Y todo empieza, aunque mucha gente no lo sabe, con el propio psicoanálisis y con Freud. Freud desarrolló, al parecer era un muy mal hipnotizador, y en aquella época lo que se llevaba era la hipnosis, y él lo que desarrolló fue, bueno, pues todo un sistema muy complejo para sacar a flote esas memorias que la gente pues tenía como olvidadas y que eran causas pues, de sus conflictos, ¿no? Y la creencia que había detrás de toda su propuesta es que una vez hacíamos conscientes estos conflictos o estos traumas, una vez los hacíamos conscientes y una vez los podíamos expresar, el problema se iba a resolver. La cuestión es que lo que Freud fue viendo es que en muchas ocasiones, aunque la persona hablaba de sus problemas y los verbalizaba, los problemas seguían estando ahí. Y es entonces cuando Freud le pide a uno de sus alumnos aventajados, que se llamaba Wilhelm Reich, que estudie un poco más qué puede haber detrás de esto. Lo que Reich observó es que a menudo, aunque la persona desde lo verbal, desde lo consciente, digamos, estaba de acuerdo con un tema, por ejemplo, tenía una opinión sobre un tema, algo en su cuerpo estaba transmitiendo una visión, una mirada, una opinión diferente, ¿no? Incluso podríamos estar diciendo que sí, verbalmente, pero hay algo en el gesto que está diciendo otra cosa, ¿no? Que está diciendo que no, o no me da la gana, o vete a tomar viento, o lo que sea. Así que Reich empezó a darle mucha más importancia a este lenguaje no verbal y a ver a la persona como una unidad integrada entre lo psíquico y lo corporal. No es que fuesen elementos diferentes, que cada uno iba por su lado, sino que tanto uno como el otro estaban reflejando en sus distintos lenguajes una misma personalidad. Las propuestas de Reich de haber sido seguidas por el psicoanálisis habrían implicado dejar de dar tantísima importancia a la palabra, al verbalizar, al analizar durante horas, horas y horas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que hubo ahí un choque y finalmente Reich, que además, bueno, pues por lo que parece era una persona con mucha fuerza, con mucho carácter, con ideas muy revolucionarias, bueno, Reich terminó saliendo de la Sociedad de Psicoanálisis. Se inicia un periplo en su vida, él terminará pues viviendo y muriendo en Estados Unidos, de hecho en una cárcel, pero bueno, no vamos a entrar en la vida de Reich, como digo, debió de ser una persona bueno, muy interesante y muy particular. La cuestión es que Reich continuó su propio camino, él además le daba también mucha importancia a la sexualidad, que eso ya estaba en el psicoanálisis, pero de otra manera, ¿no? Y él siguió avanzando en esta investigación de lo corporal, y él lo que veía es que todo eso que se llama en el propio psicoanálisis pues mecanismos de defensa o resistencias, se veían reflejados en el cuerpo, se materializaban en el cuerpo en forma de distintas tensiones y contracciones. Él vio que se generaban una serie de anillos de tensión, pues hay un anillo en los ojos, hay otro anillo en la garganta, hay otro anillo en el tórax, en el diafragma, en la pelvis. A ver, que se me han olvidado anillos. Hay en los ojos, en la boca, en el cuello, en el tórax, diafragma, abdomen y pelvis, ¿sí? Entonces, él lo que proponía, él fue desarrollando un tipo de terapia donde la persona iba buscando
aflojar estos anillos de tensión con la idea de poder alcanzar en un momento dado un orgasmo mucho más intenso. Y para él el orgasmo era tan importante porque no era simplemente pues, un momento sexual, digamos, sino que era indicativo de la vitalidad que tenía la persona. Hay distintos tipos de orgasmo, hay orgasmos como muy localizados pues, en la zona pélvica, y según el tipo de orgasmo que tengamos, pues también habla del tipo de vitalidad, de energía ante la vida que tenemos. Y esto Reich lo vio muy bien. Lo que sí que ocurría es que al final, bueno, pues su modelo era un tanto naif o idealista, en el sentido de pensar que en el momento en que las tensiones se fueran a relajar, la persona se iba a transformar totalmente. Pues con los años con la psicoterapia pues se ha visto que las cosas son bastante complejas, más complejas que eso, ¿no? Pero bueno, esa era su propuesta, que luego también él fue derivando, desarrolló una máquina, hablaba del orgón como la energía vital. En realidad sería como el equivalente al chi de los orientales, el prana pues de los indios en concreto. Y fue derivando hacia algo como mucho más esotérico, generando un grupo a su alrededor, que algunos decían que era como algo un poco sectario, y como he dicho hace un momento, creo haber dicho hace un momento, Reich terminó en la cárcel. No sabemos si porque bueno, sus ideas eran tan revolucionarias que eran peligrosas y acertaba o no acertaba, eso no está muy claro. Sus obras también, el gobierno de Estados Unidos se encargó de pues, destruir la máquina que la había creado, destruir la obra que tenía, el material que tenía él en su casa y demás. Así que está todo eso rodeado como un poco de nebulosa. El caso es que ha habido personas, ha habido corrientes que han seguido pues lo que Reich proponía. Se suele hablar de terapia reichiana o de la vegetoterapia, que en fin, no son ámbitos que yo conozca y no puedo hablar de ellos, pero eso sería como una corriente dentro de lo psicocorporal basándose en las propuestas de Reich. La cuestión es que Reich tuvo discípulos en Estados Unidos. Uno de ellos fue Alexander Lowen, que es el creador, junto a John Pierrakos, otro de sus discípulos, alumnos y pacientes, quiero decir con esto. Tanto Alexander Lowen como John Pierrakos vieron esta deriva un poco sectaria, por decirlo de alguna forma. Al parecer yo no estaba ahí, pero es como se la suele describir, y decidieron alejarse de este movimiento pero seguir con sus investigaciones, y crearon un instituto de análisis bioenergético que, como vemos, en el término análisis están uniéndose de alguna manera conceptualmente con el término psicoanálisis. O sea, sigue habiendo un análisis de la persona, pero ahora ya no es tan psico, que en realidad psique quiere decir alma, pero bueno, entendamos tan mental como de todo lo que es la energía corporal. Lowen y Pierrakos estuvieron unidos durante cierto tiempo y llegó un momento que las desavenencias eran mayores que los puntos en común. Pierrakos también se fue interesando en un camino más espiritual, tenía un interés por el movimiento energético, por los chakras, y esto no estaba en el planteamiento de Lowen, así que bueno, pues se separaron. Pierrakos desarrolló su propia escuela, que de nuevo es una escuela sobre la que no tengo mucho conocimiento, tampoco voy a poder hablar. Creo, si no me equivoco, que hay ciertos términos que son diferentes, se utilizan de manera diferente a lo que se utilizan en el análisis bioenergético actual, tal y como bueno, lo continuó Lowen. Es decir, a la hora de ver los diferentes caracteres que iremos viendo en vídeos posteriores, creo, si no me equivoco, insisto en esto porque, bueno, pues he bichado un poco, pero no sé suficientemente, me da la sensación de que las definiciones no coinciden exactamente, ¿sí? Pero bueno, yo voy a seguir
con lo que lo que se propone, lo que se explica en el análisis bioenergético a día de hoy. Entonces Lowen, en el Instituto de Análisis Bioenergético, que con los años, en los 70, pasa a ser Instituto Internacional de Análisis Bioenergético porque se abren distintos centros en Sudamérica, bueno, Hispanoamérica, en Europa, también creo que hay en Australia, Nueva Zelanda, algún centro, aparte de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa a ser algo internacional. El caso es que Lowen hace nuevas contribuciones a esta mirada del mente-cuerpo. ¿Y cuáles son esas contribuciones? Pues por un lado está su formulación sobre los caracteres, los distintos caracteres de los que hablaremos en vídeos posteriores. Él habla de 5 caracteres diferentes, primero los va mencionando en libros distintos y luego ya crea un libro sobre la bioenergética donde, bueno, pues explica el lenguaje del cuerpo y explica los distintos caracteres. Y estos caracteres se basan en conceptos del psicoanálisis. En el psicoanálisis Freud pues hablaba de la etapa oral, de la etapa anal, de la etapa edípica, y Lowen de lo que habla son del carácter esquizoide, del carácter oral, del carácter narcisista, del carácter masoquista y del carácter rígido. Y otra de las grandes aportaciones de Lowen fue el concepto del grounding. Mientras que Reich nos estaba hablando, bueno, pues de la necesidad de ir relajando el cuerpo para lograr esa deseada descarga sexual que nos iba a permitir, que nos va a permitir conectar básicamente con el amor, ¿no? El poder abandonarme en la relación con el otro, en el encuentro con el otro y conectar así con toda mi capacidad de amar. Lowen lo que nos viene a decir es que además de la importancia de esa descarga energética, está también el poder estar sobre nuestros pies, ¿no? El poder sentirnos enraizados a la tierra y con ello a la realidad, y desde ahí ir hacia el mundo, relacionarme con el mundo, hacer frente a la vida. Y para esto va a ir, bueno, pues desarrollando toda una serie de ejercicios que están adaptados a las necesidades de cada uno de los tipos de caracteres que él fue identificando. Los caracteres al final lo que nos están ofreciendo es un mapa que nos facilita el ver a la persona que tenemos enfrente y los problemas, como el paquete de problemas que posiblemente va a tener. Esto no significa que encajemos a las personas en las distintas categorías, porque, bueno, todos somos únicos, cada uno tenemos nuestras vivencias y nuestras características, aunque podamos tener un carácter principal, eso no quita que tengamos luego un combinado de los otros caracteres, rasgos de los otros caracteres, y esas proporciones y los diferentes impactos que hicieron que tuviésemos esas proporciones, pues ya nos hacen diferentes a unos de otros, con lo cual cuando miramos a la persona, cuando estamos frente a la persona, pues no estamos buscando encajonarla en un carácter, sino simplemente tenemos eso ahí como información de fondo que nos puede dar pistas a la hora de hacer el acompañamiento. Pero el análisis bioenergético ha seguido evolucionando. En los años 90, en 1996, Alexander Lowen decide retirarse de la institución que ha creado, donde, bueno, pues era una figura de autoridad, de referencia. Al principio él era el único que escribía, que generaba el material didáctico, pero, como digo, llega un momento que él decide apartarse de ese rol. Y esto va produciendo que se vayan, bueno, pues desarrollando, manifestando nuevas necesidades, nuevas inquietudes, y que se tome la decisión de ir incorporando aquello que se va viendo que viene de otras terapias, que se ve que funciona, que se ve que tiene sentido, que se ve que encaja
con la propuesta y que, bueno, pues que es beneficioso para el acompañamiento de los pacientes, clientes. Y esto es lo que ha hecho que a día de hoy en el análisis bioenergético se han introducido pues, conceptos como toda la teoría del apego, toda la teoría bueno, pues sobre el trauma de desarrollo, y que cuando estudiamos pues tengan mucho peso también autores como Winnicott, como Bowlby, como pues Stephen Porges y la teoría polivagal. O sea, se ha seguido incorporando todo este conocimiento, pues también igual en menor medida, pero también está Peter Levine con la propuesta de Somatic Experiencing, de ir como dosificando, ¿no? O también autores como Daniel Stern, que habla tanto de, pues, de los primeros, o Alan Shore, que hablan de los primeros años en la vida de los niños, ¿no? de los seres humanos, de la importancia para el desarrollo del niño del sintonizarse, de la relación con sus cuidadores y demás. Podríamos decir que uno de los grandes cambios que ha habido en las últimas décadas ha sido dar mucha más importancia, más peso a qué es lo que ocurre en la etapa preverbal. Y se ha ido viendo la importancia, bueno, de estos primeros años de vida, de los que muchas veces no hay registros, no hay recuerdos, es más como una nebulosa, como una atmósfera, como unas sensaciones que sí que quedan de alguna manera impresas en el cuerpo, aunque no se puedan verbalizar o explicar de la manera que, bueno, que recordamos otros episodios posteriores o incluso de niños, pero con otra edad diferente, ¿no? Así que esta sensibilidad a todos estos temas como menos tangibles se ha ido desarrollando, como digo, en las últimas décadas. Esto hace que, curiosamente, al menos en España, existen muchas escuelas que afirman enseñar bioenergética o análisis bioenergético y no enseñan, no tienen la mirada que tiene el Instituto de Análisis Bioenergético. Pues seguramente bien porque alguna gente se formó con Lowen, fue a algún seminario con Lowen, empezaron a impartir clases de la bioenergética de Lowen quizás en los años 70 u 80, y no tienen en cuenta que la bioenergética ha seguido y sigue evolucionando, introduciendo pues, conceptos de la neurociencia y demás, sigue incorporando, y todo eso se tiene en cuenta en la relación con el paciente, cliente, donde al final lo que sigue caracterizando es la convicción en que somos un todo, en que no hay una separación mente-cuerpo, ¿no? Esta es la base y desde ahí buscamos acompañar. Y buscamos acompañar desde ahí porque consideramos que solo desde lo verbal no vamos a conseguir cambiar. Cuando hablamos de lo bioenergético, ¿no? Podemos ver ahí que está la palabra energía. Con esta energía estamos pues hablando del funcionamiento es un producto del propio metabolismo, ¿no? Lo que comemos, lo que respiramos, los distintos elementos que nos nutren, también lo sensorial nos está nutriendo, y que nos va a permitir pues, mantenernos con vida, reproducirnos, etcétera, etcétera. Podemos considerar que existen dos fuerzas vitales principales con las que se está organizando lo que es la dinámica energética. Una de estas fuerzas sería la expansión y la contracción, ¿no? Me expando, me abro hacia el mundo, o me retraigo, me contraigo, ¿no? El acto de amar o de ir a comer sería ir hacia el otro. Cuando me protejo o rechazo algo o tengo miedo, bueno, pues ahí habría una contracción. Digamos que es como un tipo de
de movimiento hacia afuera, hacia adentro, que está en cualquier ser vivo, hasta el ser vivo más pequeñito, que se ve reflejado también, por ejemplo, en la respiración, en el expando, me relaciono con lo de afuera, ¿no? Tomo el aire o en la exhalación me aflojo, suelto, me vacío. Y luego la otra secuencia básica, funciones vitales básicas serían en el ser humano la pulsación y la ondulación. Y es esto lo que nos permite estar vivos, ¿no? Y que veas un ser vivo y reconozcas que está vivo. Pero cuando hay tensiones, esto se va viendo limitado. Cuando hay tensiones a través de lo que sería la coraza muscular, que es la que fija, como que congela un tipo de defensa y un tipo de carácter, ahí todos estos movimientos naturales se ven en mayor o menor medida limitados. A día de hoy en el análisis bioenergético estamos teniendo entonces como todo un combinado o podríamos hablar como de una serie de pisos, ¿no? El piso más bajo sería pues cómo está el nivel de energía de la persona, luego también vendría cómo se mueve, lo motor, lo sensorial, lo emocional y lo mental. Y se considera que es un todo, como una casa, y son distintos pisos y buscamos trabajar con todos ellos y abordar todos ellos a la vez o bueno, pues un poquito de uno, un poquito del otro, pero bueno, buscamos trabajar en todos ellos. Para conseguirlo, ¿qué hacemos? Bueno, pues utilizamos un trabajo corporal, el trabajo clásico, los recursos clásicos, bueno, pues era el trabajo del grounding, el trabajo de ejercicios como de relacionarse con el otro, el sacar fuerza a través de las patadas, a través de los raquetazos. Estoy hablando de los trabajos más clásicos, ¿no? También se buscaba el abrir la respiración, se utilizaba un banco, se puede hacer de otras formas, pero la manera clásica se utilizaba un banco específico para abrir el pecho, ir estirando y facilitar pues respiraciones más profundas y gracias a una respiración más profunda el también poder expresar con más energía, con más intensidad. Pero aparte de esto, aparte del trabajo físico, sigue estando en la expresión verbal, sigue estando lo emocional, a través del vínculo también. En el análisis bioenergético actual se ha dado mucho más énfasis a la sanación, porque se ha visto, se ha ido viendo de su importancia, a la sanación a través de la reparación de nuestras heridas a través del propio vínculo que se está generando entre terapeuta y paciente-cliente, frente a un modelo que era como más distante, desde luego súper distante si nos retrotraemos al psicoanálisis, al trabajo con el diván y demás. Aquí se está buscando una relación además como mucho más de igual a igual, quitar esta imagen de la autoridad que sigue estando pues, en la relación con los médicos, en la relación con los psicólogos clásicos muchas veces también, ¿no? De lo cognitivo-conductual, que te dan una serie de pautas, de ejercicios que realizar. Se busca una relación mucho más igual, donde entre los dos estamos buscando también una manera de solucionar, sabiendo que en el fondo quien mejor conoce el problema o la solución que ante la situación que está viviendo, pues es la persona que la está sufriendo. Otra cosa es que, bueno, que sí, nosotros tenemos muchos recursos, podemos dar una mirada diferente, podemos hacer propuestas, podemos informarle de lo que a nosotros nos pasa cuando pues, nos cuenta lo que nos cuenta, ¿no? Darle feedback de cómo se siente otra persona, algo que en el día a día pues, no suele ocurrir o los feedbacks están como muy nublados de la experiencia propia. Para ser analista bioenergético también
hay que pasar por un proceso terapéutico largo y de supervisión larga para saber no mezclar, saber que la información que le des no tenga que ver con las propias heridas pendientes, no trabajadas del terapeuta. No se concibe hacer un acompañamiento terapéutico sin haber hecho un trabajo de psicoterapia propio. Mientras, como digo, hay escuelas, pues en la universidad lo que se propone es un conocimiento teórico y la persona en ocasiones no ha hecho un proceso personal, ¿no? Y esto es muy diferente a lo que se propone en el análisis bioenergético. Bueno, pues dejo aquí este vídeo, espero que haya despertado ganas y curiosidad de seguir sabiendo acerca de la bioenergética, el análisis bioenergético. Como digo, es el principio de una serie en el que voy a ir explicando uno a uno los distintos caracteres, lo que los define, los describe, que es como una de las grandes aportaciones también de la bioenergética. Y nada, cualquier pregunta, cualquier duda, abajo. Os agradezco, si has llegado hasta aquí, te agradezco que comentes porque me va ayudando también a que el canal pues tenga mayor visibilidad, que crezca, comentarios de al parecer, para que se mueva el algoritmo, al parecer tienen que ser mínimo 5 palabras, así que bueno, 5 palabras para contar un poquito cómo te quedas después de ver este vídeo, si te surgen dudas o que cuentes lo que te apetezca. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima.